Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos segundos que ingresen todos los invitados. Buenas tardes. Buenas tardes, Gigena. Sandra. Bien, damos comienzo. Bien, buenas tardes. Somos estudiantes de la carrera Licenciatura en Enfermería y en el marco de la Jornada de Humanización del Cuidado vamos a hablar sobre los antiinflamatorios, analgésicos, su uso y su abuso. Para adentrarnos en el tema, primero vamos a definir al dolor. Para comenzar, definamos dolor. El dolor es una experiencia subjetiva y privada. Es intransferible. El dolor proporciona información del estado del cuerpo. En general, cuando más intenso es el estímulo físico, es más probable que la sensación se experimenta como dolor. Ejemplo, un apretón brusco se siente dolor. Es necesario que haya conciencia y atención para que haya dolor. Ejemplo, un paciente en coma no siente el dolor. La experiencia de dolor tiene relación directa con cualidades desagradables. Sufrimiento, malestar, incomodidad, tortura, aflicción, temor, furia y cansancio. Solo aquellas partes del cuerpo que tengan nervios sensitivos pueden originar dolor. Los factores psicológicos tienen una gran influencia sobre cuándo, cómo se siente e informa el dolor. Ejemplo, cuando uno va al dentista y siente el ruido del torno, naturalmente uno lo identifica con dolor. Las influencias sociales y culturales también modifican la reacción al dolor. El dolor. Estas características identifican al dolor como una experiencia psicológica compleja que abarca los conceptos de lesión y sufrimiento, pero no depende solo de una lesión real. Neurología del dolor. Sensibilidad. En la sensibilidad superficial se transmite de los órganos correspondientes de la piel. El tacto, presión, dolor, temperatura. Ejemplo, en la temperatura sentimos frío y calor. Y en la sensibilidad profunda es la que nos informa y permite saber una parte de nuestro cuerpo se encuentra en movimiento o inmóvil. El músculo, tendones, articulaciones, posición y movimiento. Presión y dolor profundo, sensación y dolor visceral. Adentrándonos en los fármacos, vamos a hablar sobre los AINES. Disculpe, se escucha muy mal. ¿Qué son los AINES? Son los llamados AINES que poseen acción que puede tomar las AA, que sería analgésica, calma el dolor. ¿Se escucha? Sí, medio entrecortado se escucha. ¿Ahora se escucha?
Sí. Bueno, los AINES son fármacos que poseen acción que podemos llamar las AAA. Eso quiere decir analgésica, que calma el dolor, antipirética, que baja la fiebre, y antiinflamatoria, que disminuye la inflamación. Si bien tienen efectos colaterales, a veces graves, son mucho menores que los corticoides o los esteroides, ya que aunque los corticoides tienen una gran, ¿cómo sería? Una gran acción terapéutica, tienen mayor complicaciones secundarias. ¿Cuáles son los AINES más usados? Según el grupo químico al cual pertenecen, los AINES más usados son la aspirina, la dipirona, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno, el diclofenac, el ketorolac, el paracetamol y el clonixinato de lisina, que es el menos usado en la actualidad. ¿En qué se diferencian? Todas las acciones conocidas como las 3A, que mencionamos anteriormente, pero se diferencian en potencia, algunos tienen mayor efecto con una menor dosis, en eficacia, con igual dosis, mayor respuesta terapéutica, y efectos adversos. Si bien tienen efectos colaterales como comunes a todos, además existen reacciones individuales que los diferencian. Seguimos con los efectos adversos comunes, que son la epigastralgia, que es un dolor localizado en el epigastrio, como dolor de estómago, gastritis, úlcera gástrica, etc. Las reacciones alérgicas menores son la picazón, erupción leves en la piel. También están las alergias graves, como la urticaria gigante, edema de glotis, que puede llegar a la asfixia. Anafilaxis, que es la caída brusca y grave de la presión arterial, que en ocasiones puede producir la muerte. Están las alergias cruzadas, es cuando siendo alérgico a un AINES se puede ser a otro sin saberlo. Esto es muy importante, ya que muchos son alérgicos a alguno de estos fármacos y a veces puede ser mortal. No debemos ignorar a las alergias cruzadas. También un uso crónico no controlado puede provocar lesiones renales graves, trastornos hematológicos, lesiones hepáticas, y está contraindicado en las embarazadas y es riesgoso en la lactancia. Los AINES individuales, ejemplo las aspirinas, se usa como antiagregante plaquetario en pacientes cardíacos. Es la que mayor porcentaje de hemorragias gástricas produce. También puede provocar broncoespasmo en personas asmáticas. Está contraindicado en niños porque puede producir lesión hepática, el síndrome de Reye. Ibuprofeno y derivados. Analgésico para dolores leves a moderados o intensos según el fármaco que se utilice. También puede provocar broncoespasmo en asmáticos. Provoca también trastornos visuales, ojo perezoso, visión doble, temblor del párpado, cefaleas, color rojizo en la orina, o sea, cambios en la coloración de la orina. Bien, seguimos con el diclofenac y el ketorolac. El diclofenac es un potente antiinflamatorio y el ketorolac es más un analgésico. El diclofenac debe usarse con mucha precaución y a dosis bajas porque puede producir lesiones gástricas. Y el ketorolac siempre debe ser usado en tratamientos que no superen los 4 o 5 días. Eso es muy importante porque puede provocar lesiones renales. Después sigue la dipirona. La dipirona es un potente antipirético y analgésico que se usa para dolores menstruales porque no aumenta las hemorragias. Es una de las que más efectos alérgicos produce. Puede producir también anemias graves, está contraindicado en niños y en nuestro país, de ser el analgésico que más se usaba, actualmente es limitado.
Por último, está el paracetamol, que es un analgésico y antipirético con escaso efecto antiinflamatorio. Es para dolores leves a moderados. Su uso es muy extendido para cefaleas, fiebre, estados gripales, dolores osteoarticulares. Es el que menos alergias produce y es aceptado en el embarazo, siempre con una previa consulta al obstetra. También es el que menos epigastralgia y olección gástrica ocasiona. ¿El paracetamol puede ser mortal? ¿Por qué? Porque el 95% se metaboliza en el hígado, sin problemas. Mientras el 5% restante tiene otro proceso metabólico cuyo producto final es altamente tóxico, pero el mismo hígado lo neutraliza sin inconvenientes. Ahora bien, a altas dosis el hígado no puede neutralizar ese 5% y el sobrante tóxico provoca lesión hepática mortal. Precaución, no debemos superar los 4 gramos diarios. Es recomendado usar comprimidos de 500 miligramos. ¿Cuál es el gran problema de los AINES? Si bien son drogas que correctamente usadas bajo prescripción médica son muy útiles y beneficiosas, su uso se ha generalizado de tal modo que también han aumentado en proporción geométricas sus efectos adversos y tóxicos. ¿Por qué? Por la automedicación. ¿Qué es la automedicación? Bueno, la automedicación es un severo problema de salud público en nuestro país que ocurre con diversos fármacos, pero es muy especialmente con estos, con los AINES. Automedicación. ¿Por qué ocurre? Porque el ser humano difícilmente tolera los dolores y rápidamente recurre a los analgésicos. Se los autoprescribe sin conocer los peligros que conlleva. Esto lleva a recibir dosis, muchas veces elevadas, por encima de las dosis terapéuticas. A veces las personas concurren a la farmacia por diversos dolores y se los indican en la misma farmacia por el profesional farmacéutico, que si bien tiene los conocimientos farmacológicos, legalmente no está autorizado para prescribir. Otras veces los indica personal de la farmacia que no son farmacéuticos. En ningún caso se los interroga sobre alergias medicamentosas u otros potenciales efectos adversos. Tampoco se los advierte sobre las dosis máximas de ese fármaco. También es factible conseguir AINES en comercios de proximidad, por ejemplo, almacenes o autoservicios, porque no sabemos si pueden estar vencidos o en qué estado se encuentran. Se venden sin receta. Se aplican AINES inyectables intramuscular sin receta médica, lo que agrava las reacciones alérgicas. Por último, la fenomenal presión de la industria farmacéutica que ha logrado a través de mecanismos de lobby que muchos AINES sean de venta libre, lo que ayudó notablemente al consumo de AINES y sus efectos adversos. Las propagandas, sobre todo televisivas, que a diario y en horas pico, nos bombardean con la difusión de estos fármacos, que frecuentemente son recomendados por profesionales o los que aparecen serlo. ¿Cómo podemos combatir la automedicación? Les vamos a hacer algunas sugerencias. Primero, concientización de la población. Segundo, prohibición de la venta en lugares no habilitados para tal fin. Tercero, insistir que los medicamentos de venta bajo receta sean efectivamente así. Cuarto, los profesionales de salud debemos participar
activamente para evitar la automedicación. Y por último, por supuesto, el control estatal, sin el cual no es posible el cumplimiento de todo lo mencionado. En la actualidad, es importante hablar de la automedicación en pandemia. Con el surgimiento de la pandemia, hay más población automedicándose de diferentes edades y con una gran gama de fármacos. El Sindicato de Farmacéuticos estimó que en junio del 2020 se registró un aumento del 25% el uso de los medicamentos sin prescripción médica, así como el consumo de psicofármacos, como ansiolíticos y tranquilizantes, que fue de 4 veces mayor que el resto de los medicamentos. También en la pandemia se pudo notar un cambio en la conducta de automedicación, que tiene que ver con la edad de las personas, ya que antes la prevalencia era más en adultos mayores que se automedicaban, pero ahora hay más jóvenes incursionando en la automedicación. También en pandemia aumentaron las ventas de medicamentos ilegales por diferentes medios, como en ferias, redes sociales y grupos de compra y venta. Además de que no son fármacos con aval, pueden ser nocivos para la salud. Muy bien, dicho todo esto, concluimos que la automedicación es un gran problema de salud pública, donde todos estamos involucrados, el Estado en todos sus niveles, los profesionales de la salud y la población, que además es la directamente perjudicada. Tenemos que tomar conciencia, la automedicación compromete la salud y en otras ocasiones, hasta puede causar la muerte. Bien, antes de ceder la palabra, quiero nombrar a todas mis compañeras del grupo: Julia Trejo, Malena Agüero, Luna Cristina, Rojas Eliana, Dávalos Viviana y quien les habla Sandra Fretes. Y quiero agradecerles, y todas mis compañeras, a los coordinadores Alicia Costa y Juan Tortonés. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Si tienen alguna pregunta para realizar. Muchas gracias, muy buena la charla. Gracias, Fernando. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Es muy común ver que las mamás tienen guardado paracetamol para los bebés y los utilizan cuando piensan que les duelen algo, porque el bebé llora simplemente, porque esa situación les parece anómala, y entonces veo que frecuentemente usan las gotitas de paracetamol en bebés que tienen 1 mes, 2 meses, 5 meses. ¿Qué pasa ante esa situación tan común? Le cedemos la palabra a la profesora Alicia. Bueno, es muy probable, muy bien chicas, es muy probable que las mamás, como reaccionan ante, como estuvieron hablando los compañeros recién, el dolor es tan subjetivo que ante el llanto del niño muchas veces se confunde con dolor. Está bien, pero a veces los niños lloran por hambre, lloran porque están sucios, lloran porque están molestos, ¿sí? O sea, hablar de automedicación no solamente estamos hablando de personas adultas mayores o adolescentes, sino también que estamos hablando de situaciones que se pueden dar como en estos casos. Tenemos que aconsejar nosotros como equipo de salud, ya a Sandra le doy la palabra, como equipo de salud, que está contraindicada la automedicación, ¿sí? Siempre tiene que haber una prescripción médica previa, ¿está bien? Por más que el médico en algún momento le haya indicado que le dé gotitas de paracetamol,
no siempre va a estar indicado para cualquier causa. Sandra. Claro, aparte todos, si bien toda la población en general creo que al nombrarlo, al escucharlo o al ver las cajitas, sabemos de qué fármacos se está hablando, digamos, todos conocemos medianamente lo que es el ibuprofeno, el paracetamol, pero nadie nos advierte de cuánta es la dosis máxima por día, sus efectos adversos, que uno puede ser alérgico a esos medicamentos que uno dice, bueno, si son de venta libre es porque son los menos nocivos y porque los que no me va a hacer nada al momento de tomarlo. Pero nadie nos educa, digamos, en el sentido de decir, bueno, te pasan la propaganda del paracetamol pediátrico, pero no figura la dosis máxima, o si no, si bien dicen letras chiquitas, cualquier cosita consulta a su médico. Sandra, y más uno lo tiene en la tapa de la heladera. Yo hablo por mi persona, uno lo tiene, si bien eso tiene que estar muy controlado, que no tiene que estar al alcance de los niños. Porque si bien hay niños que no lo quieren tomar, por ejemplo, hablando no de los tan bebés, sino de los más grandes, algunos no los quieren tomar y a otros les encanta porque es súper dulce. Entonces eso tiene que estar no bajo llave, por así decirlo, pero sí tiene que estar controlado dónde está la medicación. Sandra, ¿puedo agregar algo? Sí, cómo no. Es muy importante lo que acabas de decir, porque vos sabés que se han producido muertes de niños por haber tomado un frasco entero de paracetamol por el gusto dulce, como vos dijiste. Tan es así que en algunos países se ha prohibido el paracetamol pediátrico directamente. Si mal no, creo que en Suecia, me parece que es en Suecia, que se ha prohibido directamente. En algunos otros países, directamente el uso de paracetamol en formulaciones pediátricas. Además, hay que tener en cuenta de que todos los medicamentos tienen un efecto si se consume en grandes cantidades. No es porque sea este medicamento, no, todos los medicamentos en grandes dosis, o si uno es alérgico, siempre van a tener un efecto nocivo para el cuerpo. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Los mejoralitos que son tan ricos para los bebés pueden traer algún tipo de intoxicación? Claro, el mejoralito es justamente paracetamol, si no me equivoco. Que me corrijan mis profesores si no es así. Sí, es justamente paracetamol. O sea, tiene una dosis máxima por día. Digamos, tantos gramos por día. Entonces, por ahí un nene encuentra la tableta y se lo come como si fuese las chapitas, que son las pastillitas, porque de verdad son muy, muy ricas. Y respecto a la aspirineta. ¿Puedo contestar, Sandra? Sí, profe. La aspirineta, no sé quién preguntó. ¿Quién es la que preguntó? Bueno, con respecto a la aspirineta, tiempo atrás la aspirineta era una medicación de elección en los niños. Cuando mis hijos eran chicos, que eran bastante grandes, se utilizaba aspirineta. Pero aparecieron, ustedes saben que la aspirineta es el medicamento que más fase 4 tiene, o sea, la fase desde que comienza a comercializarse. Recuerden ustedes que se comenzó a comercializar en 1899. Así que miren todos los años de uso que lleva la aspirina. Aspirina, muy bien. Aparecieron chicos con enfermedades hepáticas graves, hepatopatía. Y se descubrió que esa hepatopatía era por la aspirina. El síndrome de René, como dijimos en la exposición, ocurre en los chicos. Por eso está contraindicada la aspirineta en los niños.
Y lo mismo que ocurrió con la dipirona, que es un excelente analgésico y antipirético, como dijo en la exposición, pero tiene efectos, sobre todo los efectos alérgicos o las anemias, de tal manera que se fue disminuyendo notablemente su uso. ¿Hay alguna otra pregunta para realizar? En el chat realizaron una pregunta. Sí, ¿La leemos? ¿Podría leer? Bueno, a ver acá, dice, en esos casos de prohibición del paracetamol en presentación pediátrica, ¿con qué AINE se puede reemplazar? Pregunta Adriana. ¿Puedo contestar? Sí. Es que no estamos hablando de que está prohibido, sino que estamos hablando de que puede tener efectos adversos, como si bien en una de las diapos decía que su correcta utilización es muy beneficiosa, pero tiene que estar controlada y prescripta bajo un médico, bajo un profesional, siempre y cuando uno no sea alérgico o sepa que es alérgico a alguno de los AINES. Pero el uso correcto y controlado es muy beneficioso. Además, acá en Argentina no está prohibido. En otros países sí, directamente se prohibió pero acá en Argentina sí se puede consumir, solo con moderación y con una prescripción de un médico. ¿Alguna otra pregunta? Profesor Omar. Sí, realmente me siento conmovido, emocionado, gustoso de la presentación, de la prestancia que han tenido las alumnas, de cómo han sabido responder a algunas inquietudes que han aparecido. Quiero agradecer el tiempo que nos ha brindado la UNPAS para poder exponer este tema que consideramos importante y realmente uno no se da cuenta, salvo que esté en ciertos servicios como terapias importantes, cómo puede llegar pacientes graves con su hígado, graves con sus riñones, por la mala medicación, por el exceso de medicación, y ni hablar los abuelos que se sobremedican muchas veces con estos fármacos y terminan con hemorragias digestivas. Quisimos llamar la atención a la población con este tema, y por eso la exposición que ha sido brillante de las alumnas y muy bien acompañados por los profesores. Bueno, nos queda cerrar porque se nos terminó el tiempo la grabación y los invitamos mañana a las 16 horas al taller de antibióticos. Así que buenas tardes, felicitaciones y un placer.